Señor, como siempre, te decimos que tú eres bueno y tu misericordia ha estado con nosotros desde el amanecer hasta el anochecer. Te damos gracias, Señor, por el amor que nos has tenido, porque tú nos has sostenido en tu hueco de tu mano. Y yo te pido, Señor, que así nos sigas teniendo. Es el lugar más seguro donde podemos estar nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y te decimos gracias por ser nuestro Dios y por ser nuestro Salvador. Te lo damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues muy buenos días. Antes de iniciar este mensaje, yo quiero saludarte. Yo quiero preguntarte cómo estás. Si eres casado, quiero preguntarte cómo está tu esposa, cómo está tu esposo, cómo están tus hijos. Si todavía no te casas, quiero saludarte, quiero preguntarte cómo estás. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus hermanos, tus abuelos? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu negocio? Esperemos que todo esté bien. Pues gracias por permitirnos estar contigo esta mañana, domingo 6 de septiembre del año 2020. Es un privilegio hablar del Señor Jesucristo. Quiero pedirte que me prestes tus oídos, 30 minutos nada más, pero no nada más tus oídos, también quiero pedirte que me prestes tu corazón mientras escuchas de la palabra del Señor, mientras escuchas del Evangelio. Como siempre, le he puesto un título a este mensaje, y este mensaje se llama Hay un solo camino para llegar al cielo. Y esta mañana quiero dirigirme a dos clases de personas. Número uno, a los que conocen del Señor Jesucristo, a los que ya lo tienen como su Salvador y fueron redimidos por la sangre del Cordero de Dios. A ti que ya eres cristiano, quiero animarte para que sigas predicando el Evangelio. En este tiempo tan difíciles, en el mundo entero, en este tiempo que todos necesitan de que alguien esté preocupado por él. Yo quiero animarte a ti que eres cristiano para que sigas predicando el Evangelio. No importa que nos critiquen, no importa que no nos hagan caso. Tenemos que aprender nosotros del apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía el mandato de predicar las buenas nuevas dado por el Señor Jesucristo. Y en ese entonces el apóstol Pedro había muchos problemas, había mucho seguimiento sobre los cristianos y más de los que predicaban la palabra. El apóstol Pedro sabía que si él hablaba de Jesús, estaba expuesto a que lo apedrearan, estaba expuesto a que le dieran de latigazos, estaba expuesto a que lo metieran a la cárcel. Pero él no le importó, él obedeció el mandato del Señor de ir a predicar el Evangelio. Y gracias a Dios que el Señor siempre respalda, porque el resultado de esa valentía del apóstol Pedro fue que ese día se convirtieron más de 3,000 personas, le dijeron sí a Jesús y empezaron a transformar sus vidas y a cambiar sus vidas. Y quiero dirigirme a ti o a usted que no ha creído todavía en el Señor Jesucristo, para que esta mañana el Espíritu Santo haga la obra en su corazón. Quiero referirme a ti o a usted que no ha recibido al Señor en su corazón y no le ha entregado su vida al Señor, para que este día, por medio de la palabra que usted va a escuchar, le diga sí al Señor Jesucristo. Hay quienes oyen y obedecen la palabra de Dios. Y hay otros que oyen la palabra de Dios y la rechazan. La obediencia o la desobediencia depende de la actitud del corazón del creyente.
Si lo rechazamos o no lo rechazamos, depende de la actitud que hay en nuestro corazón. Por eso yo le puse como título a este mensaje, ¿verdad? Hay un solo camino para llegar al cielo. Hay un sueño en el corazón de Dios. Y en ese sueño usted entra en sus planes y en sus sueños. Dice la Escritura, dice la palabra en el segundo libro del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa. Ese es el sueño de Dios. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él es paciente con usted, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el sueño de Dios, siempre ha sido el sueño de Dios. Desde que hizo a la primera persona, a Adán y a Eva, y los puso en el huerto del Edén, este fue el sueño de Dios, que ellos no se perdieran, que vinieran al arrepentimiento. Y ese sigue siendo el sueño de Dios actualmente, que nadie se pierda, que vengamos al arrepentimiento y creamos en Él. ¿Qué es lo que tienes que saber este día? Este día tú tienes que saber que solo hay un camino para ir al cielo. Y tal vez digas: ¿y por qué dices eso? ¿O por qué tanto es tu interés para que yo crea en el Señor Jesucristo? No es mi interés, es el interés del Señor. Pero yo deseo que tú seas transformado, que sea transformada tu mente, que sea transformado tu corazón, que sea transformado tu familia, tus hijos. Todos tenemos un vacío en nuestro corazón que no lo puede llenar papá, no le puede llenar mamá, no le puede llenar el esposo, no le puede llenar la esposa, no le puede llenar los hijos, no le puede llenar el abuelo. El único que lo puede llenar es Jesús de Nazaret. Y ese es el Dios que te estoy hablando esta mañana. Salmo capítulo 127, versículo 1, dice así: si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor Jesucristo no está en mi casa y no está en tu casa, en vano trabajamos. Porque el único que puede transformar nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, es el Señor Jesucristo. Y solo por Él podemos llegar al cielo. No hay otra persona. Por eso esta mañana yo te invito, tú que estás escuchando, tú que estás prestando tus oídos y estás prestando tu corazón, oramos para que la palabra del Señor de esta mañana llegue y sea un refrigerio y sea un bálsamo para ti. Y sigue diciendo el salmista: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Por eso hay un solo camino para ir al cielo. Y tal vez tú digas: ¿y de dónde sacaste eso? Porque muchos dicen: hay muchos caminos para llegar a Roma. ¿Está bien? Para llegar a Roma hay muchos caminos. Pero para llegar al cielo, dice la palabra de Dios, que solo hay un camino. Y esto dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 4, 5 y 6. Y esto es lo que te quiero hablar esta mañana. Juan capítulo 14, verso 4 dice: ¿y sabéis a dónde voy? Jesús estaba platicando con sus discípulos. Estaba dándoles enseñanzas sobre el cielo. Y los discípulos estaban escuchando. Y Jesús le dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y saben el camino? Le dijo Tomás al Señor Jesucristo: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Los discípulos tenían 3 años caminando con Jesús. Los discípulos tenían 3 años comiendo con Jesús. Los discípulos tenían 3 años viendo los milagros que hacía Jesús. Resucitaba muertos, le daba vista a los ciegos, le daba abría los oídos, hacía muchos milagros. Pero no sabían los discípulos quién era el camino. Y sigue diciendo la Escritura, y Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé si usted está convencido en su corazón que solo hay un camino para ir al cielo. Pero si usted no está convencido, yo quiero seguirle hablando de la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios le convenza a usted. Todo mundo tenemos que dejar esta tierra. Todo mundo tenemos que morir. Y según la Biblia dice que tenemos que ir a 2 lugares. Bueno, hay 2 lugares a donde vamos a ir después que dejemos esta tierra, después que el cuerpo muera en esta tierra. Ya sea que te sepulten o te cremen. Hay 2 lugares, uno es el cielo y otro es el infierno. Tal vez tú digas, yo no creo en eso. Bueno, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Todos tenemos que dejar esta tierra algún día, unos antes y otros después. Pero después de eso, ¿a dónde va a ir usted? Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ¿a dónde van a ir? Y Él les dijo, yo soy el camino. Y todos, vuelvo a repetir, vamos a tener que dejar esta tierra y unos al cielo y otros al infierno. Yo quiero ir al cielo. ¿Por qué? Porque esa promesa tiene Dios para mí si yo creo en el Señor Jesucristo. Pero todos tenemos que ir a un lugar de esos 2 lugares. Y eso nosotros lo escogemos, no lo escoge Dios. ¿Usted está convencido en su corazón que para ir al cielo cuando se muera solo hay un solo camino? Para contestar esta pregunta podemos explorar 3 respuestas parciales diferentes. Número 1. Mucha gente no ha creído en Jesucristo. Mucha gente no ha creído en Jesucristo porque no ha escuchado de la palabra de Dios. Hay millones de personas que no han escuchado de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que la segunda venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque dice la Biblia que Él va a venir por segunda vez. Y va a venir por sus escogidos. Y dice la Escritura que ese día va a llegar cuando todo mundo haya escuchado de la palabra de Dios. Y muchas personas no han aceptado a Jesús, no han creído en Jesús porque no han escuchado de Él. Pero quiero decirte una cosa. Ahorita en esta pandemia, en estos casi 6 meses que tenemos, que estamos encerrados en nuestras casas, que unos ya están saliendo a trabajar, unos ya están volviendo a su vida normal, pero entre comillas, porque está habiendo más brotes de coronavirus. En estos 6 meses que casi llegamos, todo el mundo está escuchando de la palabra de Dios. Todos los días de la semana, las redes sociales se está escuchando de la palabra de Dios. Miles de predicadores. Miles de personas como nosotros ahorita, este domingo 6 de septiembre del año 2020, estamos hablando del Evangelio. Millones de personas están hablando en todo el mundo del Evangelio, hoy como nunca. Y se cree que más y más, miles y millones de personas están escuchando el Evangelio. Y la pregunta de esta mañana, ¿usted ha escuchado de la palabra de Dios? Claro que sí. Dios nos ha mandado a los que conocemos de Él, a los que hemos creído en Él, que vayamos y prediquemos la palabra.
Eso nos dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos no han creído, vuelvo a repetir, en el Señor Jesucristo porque no habían escuchado. Pero hemos estado orando y estamos orando por usted, para que este día usted le diga sí al Señor Jesucristo. Para que este día usted le diga, sí, Señor, yo creo en ti. Y venga Él y lave sus pecados y lave sus errores y usted sea una persona nueva. Pero punto número 1, muchos no han aceptado al Señor como su Salvador porque no han escuchado de la palabra del Señor. Punto número 2, usted tiene que creer que solo por medio del Señor Jesucristo se obtiene la entrada al cielo. Tal vez digas tú, ¿y cómo lo sabes? Mi querido amigo, porque eso dice la palabra de Dios. Y muchas veces creemos nosotros lo que dicen otras personas. Muchas veces creemos nosotros según las tradiciones que traemos. Muchas veces creemos nosotros lo que nos dice el abuelo, el papá, la mamá, o algún tío, algún familiar, o un amigo. Pero yo quiero invitarte esta mañana para que tú le creas al Señor y estés convencido de que hay una sola manera, hay un solo camino para ir al cielo. Y ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Eso nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay un San Alfonso que salve. No hay un San Ignacio que salve. No hay ningún nombre de mujer que salve. El único nombre que puede salvar a usted bajo este cielo se llama Jesús de Nazaret. Y de ese le estamos hablando hoy. De ese le estoy hablando hoy. Él es, tal vez tú digas, ¿y por qué en Jesús? Porque dice la Escritura que Él es el que dejó el cielo y vino a la tierra y se sembró en el vientre de la Virgen María. Por medio del Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio en la tierra. Llegó el momento que tenía que ir a la cruz del Calvario. Fue a la cruz del Calvario. Ahí le clavaron las manos, le clavaron los pies, ¿verdad? Y ahí derramó su sangre preciosa por sus pecados, de usted y mis pecados. Y Él es el único que ha hecho esto. Por eso Él es el único camino por el cual usted y yo podamos ir al cielo. Mucha gente, esta clase de personas no ha creído en Jesús porque ha escuchado acerca de Él, pero aún no ha confiado en Él. Pero este día, domingo 6 de septiembre del año 2020, le invitamos para que usted empiece a creer en el Señor Jesucristo. Hace 31 años, su servidor creyó en Él. Hace 31 años me invitaron a escuchar un mensaje como el que está escuchando ahorita. Gracias a Dios que fui. Y ahí me presentaron a Jesús. Yo creía que Jesús seguía crucificado, porque así lo veía yo. Pero gracias a Dios, ahí me presentaron a un Jesucristo vivo, que no quedó en la cruz crucificado, sino que fue a la tumba y resucitó al tercer día. Y yo le creí. Y empecé a caminar en Él. Empecé a leer la palabra. Empecé a tomar cursos. Empecé a prepararme. No sé mucho, pero ahí empecé hace 31 años.
Y poco a poco el Espíritu Santo empezó a hacer cosas en mi corazón y en mi vida. Y mi mente empezó a cambiar, mi corazón empezó a cambiar. Y también eso Dios se lo transmitió a mi esposa y a mis hijos. Y gracias a Dios no soy un hombre perfecto, pero amo a Jesús con todo mi corazón y le sirvo con lo que puedo y lo que tengo. Usted también puede empezar hoy a creer en el Señor Jesucristo. Él empezó a cambiar mi vida, como le digo, cambió mi corazón, empezó a meter su mano y empezó a sacar lo que me estorbaba y empezó a meter con su mano lo que me ayudaría a seguir adelante con Él. En Él encontré una esperanza que no había en mi vida. Con Él encontré un refugio que yo no tenía. Con Él encontré la vida eterna y la salvación. Algunas personas están confiando en sí mismas y en sus buenas obras para ir al cielo, y no es así. La única manera para poder ir al cielo es por medio de la fe, confesando que Jesús es su Señor. Usted puede dar todo lo que tiene, pero eso no lo llevará al cielo. No. Usted puede dar su vida por los demás, pero eso no le garantiza que usted va a llegar al cielo. La única manera de llegar al cielo, mi querido amigo, es confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Y tal vez digas, ¿y por qué dices eso? ¿Por qué dices que solo de esa manera? Porque eso dice la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 8, versículo 9 y versículo 10 dicen así. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escucha bien. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi querido amigo, no hay la necesidad de irnos de rodillas 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras para agradar a Dios. Ese sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora nada más es de creer en Él. Ahora nada más es de confesar con nuestra boca, como leímos ahorita. Eso es todo. No es cosa imposible. Y usted lo puede hacer esta mañana. Esta mañana usted le puede decir a Jesús, sí, Señor, confío en ti. Punto número 3. ¿Qué es lo que tiene que saber usted esta mañana? Primero es que es lo que usted tenía que saber, que hay un solo camino. Número 2, ¿qué es lo que usted tenía que creer? Que solo Jesús de Nazaret lo lleva al cielo. Y número 3, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que creer usted tiene que entrar por la puerta. Y la puerta se llama Jesucristo. Juan capítulo 10, versículos 7, 8 y 9 dice así. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. En pocas palabras dice Jesús, yo soy el camino. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Mi querido amigo, esta es la promesa para todos los que creemos en Él. Esta es la vida eterna. Esta es la manera de ir al cielo. Porque vuelvo a repetirte, solo hay un camino para ir al cielo. Y ese camino es Jesucristo. Dios no obliga a nadie a convertirse
a ser cristiano. Si no quieren aceptarlo, aún así quiero decirte que Jesús te ama. Aún así quiero decirte que Jesús te esperará siempre con los brazos abiertos. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 que Él quiere cenar contigo esta noche. La Biblia dice que Él siempre está tocando las puertas de tu corazón. Ojalá lo dejes entrar. Ese es nuestro ruego, eso es nuestra oración, que usted también entre por la puerta que se llama Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Con todo el corazón deseamos que tú seas parte de estas personas. Con todo el corazón deseamos esta mañana que tú entres por esta puerta hoy domingo 6 de septiembre del año 2020. Se llama estrecha no es porque sea tan difícil entrar, sino que solo hay un camino para vivir eternamente con Dios. Creer en Jesús es el único camino para ir al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados y nos justificó delante del Padre, delante de Dios. Vivir a la manera de Cristo puede ser que no sea muy popular, porque a veces nos rechazan, porque a veces nos critican, porque a veces queremos hablarles de Jesús y nos dicen, no, mi religión es otra. A veces queremos nosotros abrirle el corazón para que el Espíritu Santo entre a su vida, ¿verdad? Y queremos nosotros y deseamos que nuestra familia, que nuestros hermanos, que nuestros conocidos conozcan del Señor, pero a veces ponen barrera y nos rechazan. Ser cristiano no es ser muy popular, pero es hermoso vivir en los caminos de Dios. Es hermoso saber que contamos con Él. Es hermoso saber que Él va caminando delante de nosotros. Es hermoso saber que no estamos solos. Es hermoso saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Y es hermoso saber que Él es mi papá, que Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Y eso es lo que deseamos, que usted lo viva. Y esta mañana yo le doy las gracias por haberme escuchado estos minutos. Y esta mañana yo le doy las gracias porque usted abrió sus oídos para escuchar este mensaje. Y yo le doy las gracias a usted porque esta mañana usted estuvo ahí escuchando la palabra del Señor y abrió su corazón. Pero lo demás que viene no me toca a mí hacer. Le toca al Espíritu Santo convencerlo a usted para que esta mañana usted le rinda su vida a Él, así como yo lo hice un 22 de febrero de 1989, hace 31 años. Y yo quiero invitarle a usted que deje su timidez. Yo quiero invitarle a usted esta mañana que deje sus pensamientos que lo han bloqueado para creer en Jesús de Nazaret. Yo quiero invitarle a usted que deje las tradiciones que trae y que crea en el Señor Jesucristo. Porque vuelvo a repetirle, Él es el camino, el único camino para ir al cielo. Si usted desea invitar a Jesús a que venga a su corazón, yo le voy a pedir, póngase de pie ahí donde está. Esto no es un rito, pero sí
es olvidarse de lo que está haciendo ahorita y concentrarnos en el Señor Jesucristo. Si usted quiere hacer esta oración para poder entrar al cielo, solo haciendo esto que lo voy a indicar a usted, de otra manera no se puede. Si usted quiere repetir conmigo, Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, esta mañana te doy las gracias por la vida. Y esta mañana te doy las gracias porque me permitiste escuchar de ti. Yo quiero ser de las personas que creen en ti. Ya no quiero ser de las personas que te rechazan a ti. Esta mañana, Jesús, yo te abro mi corazón y te hago mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Y yo te pido, Señor, que borres mis pecados y borres toda maldad que he cometido en mi vida. Te acepto como mi Señor y lo hago con todo el corazón. Y yo te pido, Señor, que tu sangre preciosa me limpie y me lave y me purifique esta mañana. Porque, Señor, yo también deseo, cuando deje esta tierra, ir al cielo contigo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias por escucharme esta mañana. Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo su obra en usted también, que ya había recibido al Señor en su corazón. Le invito a que siga predicando el Evangelio, usted que ya es cristiano. Es el momento donde los corazones están más sensibles. Sigamos predicando a Jesús crucificado y que resucitó al tercer día y se encuentra en el cielo, al lado derecho de Papá Celestial. A usted le invito para que nos mande recaditos aquí en el Facebook, en YouTube. Mándenos algunos comentarios. Queremos saber de usted, queremos conocerle a usted, queremos apoyarle a usted si tiene alguna necesidad, queremos orar por usted. Si usted nos manda mensajes fuertes.mx, le vamos a contestar con mucho gusto. Si usted tiene dudas, también lo vamos a mandar personas que le expliquen sus dudas y le bendigan y le ayuden. Si usted necesita también alguna petición, con mucho gusto estamos para servirle. Así es que te bendecimos y pedimos al cielo que tu vida siga siendo transformada y bendecida por Él. Y yo quiero despedirte con una oración. Que el Señor te bendiga y te guarde toda esta semana. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Señor, yo te lo pido para toda la familia de los fuertes y para todos aquellos que nos han escuchado esta mañana, que tu paz esté con ellos toda esta semana y que esta semana, Señor, sea la mejor semana del año. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta luego.